Bueno, Maite Cruz Piqueras, tú eres socióloga y trabajas en la Escuela Andaluza y estás en Inédito. Sí. Tú has presentado en estas jornadas un trabajo que empezaba diciendo permiso para investigar. ¿Y por qué eso del permiso para investigar? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Nosotras, Eva Martín, Victoria Martínez y yo, en realidad lo que queremos, nos estamos cuestionando es que parece ser que parte de la explicación de por qué la gente termina, los familiares terminan autorizando que se puedan donar los órganos de sus familiares, tiene que ver en la entrevista, tiene que ver en ese momento en que el coordinador o coordinadora de trasplante al familiar le solicita los órganos. Y ese momento es tan crucial que nos parece que no puede ser estudiado por métodos secundarios, que sería hacer entrevistas de cómo lo vivieron, sino que estamos planteando hacer una observación participante en el mismo lugar y al mismo tiempo en que se produce esa entrevista. Pero eso tiene una serie de requerimientos éticos. Ajá, claro, sería un poco paradójico que tratándose de Inédito no hiciéramos ético, ¿no? No tuviese... Claro, o sea que... porque mira, fíjate tú que el momento de la entrevista es un momento de una gran vulnerabilidad para los familiares, claro, porque es el momento en que le van a comunicar que ha fallecido su ser querido y a la vez le están solicitando los órganos. Entonces la presencia no justificada previamente de una persona externa, que no sea el coordinador de trasplante, pues ¿cómo lo introduces? ¿Cómo lo introducirías para que fuera ético? Entonces nosotros lo que hemos hecho es plantear algunas recomendaciones de cómo ese momento de gran vulnerabilidad podría estar presente, podría estar justificado la presencia de un investigador en ese momento. A mí tu papel yo no conozco exactamente tu papel y tu rol en Inédito, lo creo, pero hay dos cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Una, esto que estamos hablando, que luego seguimos, y otra, tu labor quizás de puente entre Inédito y una institución. O sea, que tú tienes ese papel que le da un aire a Inédito que no es algo aislado, sino que se relaciona con instituciones y tú permite incluso la transferencia de conocimientos profesionales, etcétera. Y eso me parece... Y que en tu participación en Inédito, hablando antes de esta entrevista, me contaba algo que me parecía muy bonito, ¿no? Que es el proceso de cómo se llega y dice, y según se avanza, uno se va dando cuenta de cosas. O sea, que no lo tiene planteado cuando empieza, sino que es el camino el que me hace conocer y llegar a decir, bueno, en esto del trasplante y de la donación hay un momento crucial, que es que hay un señor o señora y le pide a un señor o señora, va a donar y ese momento es clave. Y de pronto tú has tocado ese momento. Bueno. Y dice, y ha salido, ¿no? Que es un momento, parece mínimo y es fundamental. Investigar ahí. Bueno, ¿Es eso lo que...? Sí, lo que pasa es que me han nombrado dos cosas. Si quieres te respondo las dos. Bien. La primera es la relación que pueda tener Inédito con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y además ha hablado de un puente. Me gusta mucho eso porque, como sabes, el origen de la palabra bioética era hacer de puente, ¿no?, entre la ciencia humana y la ciencia social. Ese fue el primer significado. Lo que pasa es que al final lo machacaron y se quedó solo en lo que son las ciencias más biomédicas. Entonces, la Escuela Andaluza de Salud Pública está en Granada, en el campus de Cartuja, y ¿qué es lo que ves enfrente? La Facultad de Filosofía. ¿Y quién trabaja ahí? David Rodríguez Arias. Entonces, surgió verdaderamente... Es un paso, vamos. Claro, surgió verdaderamente ese puente porque
dicen que la ética, si no es aplicada, no sirve, ¿no? Tolkien escribió un artículo que hablaba precisamente sobre ese tema, ¿no? De que la ética de que la bioética salvó la vida a la filosofía porque la hizo bajar a los problemas. Entonces, ¿qué pasaba con David y con más gente que he conocido alrededor de Inédito? Que ellos trabajaban mucho con profesionales, temas de salud, en este caso ética y donación de órganos, que tienen que ver con profesionales sanitarios que ejercen, son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera. Y en el diploma o en la formación o en los proyectos que yo trabajo participan esos profesionales sanitarios. Entonces yo creo que esta es una fortaleza muy bonita y muy enriquecedora, con viajes de ida y vuelta, ¿no? Sí. O sea, porque al final yo senté al coordinador el que ahora es coordinador de trasplante de Andalucía, José Miguel Pérez Villares, con David Rodríguez Arias, claro, quien coordina este proyecto, y eran como las dos caras visibles de uno de los principales investigadores a nivel nacional e internacional y su equipo, conjuntamente con alguien que trabaja muy estrechamente. Entonces, fruto de eso han surgido algunos proyectos y colaboraciones. Esa sería la primera pregunta. Claro, yo hablo de puente incluso, aunque no sea institucional, pero es un puente real. Sí, o sea, sí, sí. Del contacto, del conocimiento. Eso. Sobre eso. Bien. Y luego después, respecto a lo que me comentaba, pues llevamos toda la mañana analizando qué factores pueden influir en la entrevista familiar, no toda la mañana, pero sí parte de las presentaciones de los trabajos. Entonces hay una parte que se ve y que está muy claramente identificada, pues respetar el deseo del fallecido, por supuesto que los familiares lo autoricen, el sistema opt-in, opt-out. Podríamos hablar del sistema de creencias sobre tu propio cuerpo, podríamos hablar de un montón de cosas, pero realmente estar presente en ese momento en que el coordinador o la coordinadora de trasplantes está solicitando los órganos, fíjate tú que mediante una metodología de observación participante se ha hecho muy pocas veces por las referencias que tenemos, y me dirá si es la mejor forma o una de las formas para investigar eso. Me la quita la pregunta. ¿Por qué no se hizo? Porque tiene muchos retos éticos que debe salvar. ¿Cuál es el papel del investigador que está allí? ¿En qué momento solicita el consentimiento informado? Si tú solicitas el consentimiento, mira, te voy a hacer una entrevista porque va a venir el coordinador, te va a decir que tu familiar ha muerto. No puedes. No puedes. Otra sería la mentira. ¿Es posible la mentira en la investigación? De ahí el título que jugueteaba un poco de permiso para investigar, ¿no? Claro. Y lo que hemos propuesto es una estrategia de, bueno, vamos a hacer como una especie de checklist de si a nivel ético sería posible hacer esta investigación, y una vez que pasemos este checklist, en caso de que fuera posible, vamos a hacer unas recomendaciones que supongan una estrategia de minimización de daño ético. Al final la presencia del observador siempre interfiere, ¿no? El que esté ahí grabando no está interfiriendo, esta conversación, todo interfiere. Si hay una cámara, pero vamos a intentar que esa cámara interfiera lo menos posible. ¿Y cómo? Pues conociéndolo a la persona que está grabando, manteniendo una conversación previa contigo, no ciñéndonos solamente a una parte de... Podemos minimizarlo, ¿no? En el caso de la estrategia de donación de órganos y de la autorización familiar, por ejemplo, sería que el procedimiento no se ciñera solamente a ese momento, sino que pudiéramos hacer una entrevista probablemente posterior, que por ejemplo, imagínate en una donación en asistolia controlada, que se sabe que esa persona va a fallecer, el investigador pudiera mantener un contacto previo con la familia. Estas son las estrategias de minimización de daño sobre las que estamos investigando y estamos aportando. Es un punto caliente, es muy bonito. Hombre, porque yo he estado entrevistando a compañeros y son aspectos legales, aspectos más clínicos, aspectos de muchos aspectos. Pero esto es el corazón del
Sí, del asunto. es el corazón y, bueno, ya has visto que el logo de Inédito es un corazón. Bueno, es verdad, no lo Puede entrar al corazón del corazón. Sí, estaba en el corazón del corazón. Que no quiero decir todos los aspectos son importantes, los aspectos legales que han comentado tal, pero es verdad que este es especialmente importante. Hombre, y debe ser especialmente importante, pero además especialmente hay que ser cuidadoso porque, por lo que sé y hemos comentado, hay pocos estudios incluso de esto. Hay muy pocos. Muy pocos. Hay muy pocos, hay muy pocos. Hay muy pocos porque yo no sé qué comité ético estaría dispuesto a aprobarlo. Me parece que esta investigación tan solo se podría hacer con los propios profesionales que trabajan en donación, con los propios coordinadores, con la propia Organización Nacional de Trasplante. ¿Con qué objetivo? Pues también porque al final los profesionales también sufren mucho estrés en ese momento. Ellos y ellas tienen un entrenamiento en comunicación bestial y además utilizan eso para que luego las personas hagan un mejor duelo. O sea que esto está como muy bien estudiado, pero al final tanto el profesional como el propio ciudadano, familiar que está presente en esa entrevista, hay un contexto, no sé si llamarlo de sufrimiento, pero sí de alta vulnerabilidad emocional. Sí, la gente es muy frágil en ese momento, además. Entonces, estar ahí presente, pues a lo mejor posibilitaría el identificar elementos de mejora para disminuir ese estrés, tanto por una parte como por la otra. ¿No? Y eso... Dentro de todo el conjunto de estudios que hay, una información pero más. que incluso puede beneficiar a los que han de dar el permiso. Claro. Sí, porque puede permitir una elaboración mejor. Es un trago esos momentos, para el profesional y para todos, ¿no? Totalmente. ¿A ti te gustan mucho los estudios cualitativos? Sí. Y bueno, es lo que hay que aplicar aquí. Sí, es estudiar. Una de las principales características de lo cualitativo es estudiar el fenómeno objeto de estudio en el contexto. En el contexto. Entonces no hay más que estudiarlo en el contexto. Y establecer estrategias de comprensión, añadir elementos para intentar comprender qué es lo que sucede. Eso luego no es generalizable. Si yo, imagínate, hiciera ese estudio en una unidad en el Virgen de las Nieves en Granada, yo luego después, no sé cómo podría, no lo podría extrapolar al Virgen del Rocío en Sevilla. Al Virgen del Rocío en Sevilla, a otro hospital. Sí. Pero a lo mejor, además este es un proceso de investigación que una vez obtenido esos resultados se podría contrastar con otras unidades, se podría enriquecer. Nosotras proponemos que no sea tampoco ese estudio simplemente centrado en la observación, sino que ese engranaje implique también otras técnicas, otros momentos en la investigación, que sea un continuum, ¿no? Bueno, ya sabes que la investigación cualitativa es un proceso abierto. Sí, un proceso, entonces puede aparecer elementos que diga, uy, vamos a hacerlo por aquí. Bueno, ahí estamos, ver si se puede o no se puede hacer y cómo se haría de la mejor forma posible. Me parece que estáis planteando algo fundamental y que Inédito se tiene que felicitar de que alguien empieza a plantear esto y en el contexto de... Yo creo que eso, Jesús, es importante porque no hay acuerdo sobre los aspectos éticos que deben tener una investigación del ámbito de las ciencias sociales. Y lo único que se hace es extrapolar los criterios que utiliza la investigación biomédica a las ciencias sociales. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No tiene nada que ver, la mirada es muy diferente, ¿no? Hay una compañera que escribió una vez un artículo que se llama "No midas mi peso con una jarra", que es como intentar medir líquido ¿no? Cuando no es así, porque los criterios que aplican a las ciencias sociales no son los de las ciencias biomédicas. Y tenemos que seguir aprendiendo, un proceso no cerrado, y tenemos que seguir abiertos y reflexionando sobre ello. Pero eso es algo que
Vamos, yo he trabajado clínicamente toda mi vida y mi formación era más en el campo biomédico, y parecería que todo el tema este de trasplantes, donaciones, es del campo biomédico. Y una de las cosas que van quedando muy en el aire y muy a la vista es que no, que os entran otros campos como jurídico, la sociología, los estudios cualitativos de este tipo, o no, que esto no es un problema médico y tú estás planteando algo muy importante. Bueno, me ha encantado porque es algo que no esperaba, o sea, llegar a un punto, algo en teoría tan sencillo como un momento, y que tiene una repercusión tan importante porque es el núcleo, ¿no? De momento lo que queremos es publicarlo y a mí me gustaría que esto pues tuviera cierta difusión y se pudiera quizás organizar algún tipo de diálogo con más científicos sociales, más gente de la antropología, más gente de la ética y por supuesto de la donación y trasplante, Bueno, porque al final si no lo aplica a un contexto concreto, pues no sabemos cómo funcionaría, pero es una pequeña aportación tanto a las ciencias sociales, a la ética, como a la donación y trasplante. Pues muchas gracias. Gracias a ti.